inicio, bueno, vamos a iniciar con nuestro tema. El tema de hoy se llama el diálogo del amor y en primer lugar vamos a ver cómo comienza el esposo con la esposa, porque nosotros sabemos que, bueno, ante Dios, pues el que tomó la iniciativa de conquistar nuestro corazón, el que tomó la iniciativa de buscarnos, de amarnos tal como éramos, pues fue Dios. Él es el que nos buscó y nos empezó a hablar, el que nos habló a nuestro corazón. Entonces, si nosotros podemos ver en el versículo 9, el que comienza a hablar es el novio, el esposo. Veamos en la imagen cómo menciona esta yegua, ¿verdad? Pero bueno, comenzamos. El rey expresa su amor por su amiga. Describe lo que ella significa para él. Cada vez que el rey le habla a ella, le dice que la ama o que admira su belleza. No solo es lo que él siente, sino lo que ella necesita escuchar. Vamos a ver qué dice en el versículo 9, dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Estas son las mismas palabras que el Señor le dice a su novia. Vamos a ver qué significan o qué descripción tienen las yeguas de los carros del Faraón. Los caballos de Egipto eran los más cotizados de la época. Eran adiestrados especialmente para las carrozas de guerra del rey. Los vendían ya entrenados, pero eran tan caros que solo un rey podía comprarlos. Eso vamos a ver en Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 28 y 29. Aquí nosotros vamos a poder ver quiénes eran los que solamente podían comprar esos animales, esas yeguas, esos caballos. Y bueno, eso está en Primero de Reyes, nuevamente 10. Dice la palabra de Dios así. Dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Entonces aquí podemos ver que quienes tenían la capacidad de comprar estos animales, estos caballos, estas yeguas, eran los reyes, solamente ellos. Esta analogía habla del aprecio que el Señor tiene por su novia y del precio que pagó por ella. También habla de las cualidades de la novia, quien no solo era hermosa, sino también es ágil y hábil para la batalla. Vamos a estudiar estas dos descripciones. En primer lugar, ¿cuál fue el precio que se pagó por la novia, hermanos? ¿Cuál fue el precio que se pagó? Porque en esta analogía de los caballos, de las yeguas, vemos que el precio que se pagaba era carísimo y solamente tenía capacidad el rey de pagar ese precio. Ninguno de sus súbditos, ninguno de las personas del pueblo tenían ni el dinero ni la capacidad de adquirir un caballo de estos, solamente el rey. Entonces, haciéndolo una analogía, ¿cuál fue el precio que se pagó por la novia? ¿Cuál fue el precio que se pagó por la iglesia de Cristo? Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 19. Y aquí podemos ver cuál fue ese precio tan alto. Dice la palabra de Dios así. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos también a ver qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y este versículo dice así, Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces aquí podemos ver cuál fue el precio que se pagó. Fue un precio que nadie, ni nadie absolutamente tenían la capacidad de pagar, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Nadie tenía la capacidad de poder pagar ese precio, de poder adquirir a la iglesia de Cristo. Y bueno, recordamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, que los sacerdotes eran muchos, y muchos, y muchos, y cientos, y muchísimos sacerdotes pasaron en el pueblo de Israel, pero esos sacerdotes no tenían ni el perfil, ni la capacidad, ni la santidad para poder adquirir o la salvación para el pueblo de Dios, sino que solamente hubo un ser que tenía el precio, alcanzaba para poder comprar con su propia vida a la iglesia, a la novia que él quería para sí mismo. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios está dispuesto por amor a amar a esa mujer tostada por el sol, a esa mujer que no tenía atractivo, pero él dice, yo la amo y yo voy a pagar el precio, no me importa lo que sea para los demás, yo la amo y yo quiero pagar ese precio, y el precio que pagó fue con su propia vida, con su propia sangre. Ahora vamos a ver no tan solamente el precio que se pagó por ella, sino cuáles son las cualidades de la novia. En primer lugar, una de las cualidades de la novia se encuentra en Judas versículo 24, y vamos a buscarlo. ¿Cuáles son las cualidades de la novia? Dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí podemos recordar lo que mencionó en la historia, o menciona las características de los caballos, de las yeguas. Ellas ya estaban adiestradas, ya estaban capacitadas para poder pertenecer al rey y para poder desempeñar el trabajo que el rey necesitaba que desempeñaran. Entonces, aquí Dios en su palabra nos dice que Él es poderoso ¿para qué? Para dos cosas, para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha. Entonces, esa es la cualidad de la esposa de la iglesia de Cristo, que esa esposa no va a retroceder, y en segundo lugar es una esposa limpia, totalmente santa y perfecta, sin ningún defecto, sin ninguna arruga en su vestimenta, sin ninguna mancha y nada que pueda pues echar a perder, ¿verdad? La cualidad que Cristo necesita que tenga su iglesia. ¿Y quién hace eso posible? Aquel que es poderoso para hacer esto en nosotros. Bueno, esa es la primera cualidad, que es sin mancha y sin caída. La segunda cualidad que tiene esta novia se encuentra en Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, versículo 21. Y dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer desde el 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra,
para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 20 nos está mencionando quién es el que hace posible lo que menciona el versículo 21. Y el versículo 20 dice, y el Dios de paz, y en el versículo 21 dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Cuál es la segunda cualidad de la novia? Que Dios nos hace aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Y esta es otra cualidad. ¿Por qué? Bueno, porque como vimos hace 8 días, la novia, la esposa, es llamada a una relación de amor, pero también es llamada a servir a Dios, a trabajar, a servir a su esposo, a estar junto con los pastores, junto con el rebaño, trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, porque a eso la llamó el novio. Entonces, si nosotros recordamos que las yeguas, los caballos, tenían 2 características, que eran ágiles y eran hábiles para lo que se les requería, entonces, asimismo, Dios a nosotros nos da esa agilidad y esa habilidad para poder servirle en su obra. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Es un versículo muy conocido, pero vamos a leerlo. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, ¿quién es el que produce el querer como el hacer? Bueno, pues es Dios mismo, el novio, el esposo, y Él es el que nos hace aptos, Él es el que nos hace ágiles, el que nos hace hábiles para poder pertenecer a su reino. Esa es la segunda cualidad que tiene la novia. Y bueno, vamos a ver la tercera cualidad que tiene la novia, que se encuentra en Filipenses 1:29. Y esa es una cualidad, pues que a primera vista no es muy agradable, pero que también Dios requiere que estemos dispuestos a tener esta cualidad para poder entrar a su reino. Dice en el versículo 29 de Filipenses 1, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así como se nos concede a nosotros ser aptos, Él nos capacita, así como se nos concede ser sin mancha, también acá menciona la misma expresión, porque a vosotros os es concedido, o sea, nos es dado de parte de Dios que no solamente creamos en Él, sino que padezcamos por Él, ¿sí? Y la tercera cualidad de la novia debe de ser una novia que está dispuesta a padecer por amor a su novio, a su esposo. Porque una esposa en la vida secular, una esposa que solamente va a querer compartir con el novio, con el esposo, las cosas buenas, los tiempos buenos, los tiempos de abundancia, de salud y de amor y de que todo sea bueno, pues entonces en el momento de escasez, pues la relación totalmente se va a perder, porque precisamente eso es el voto que se hace al momento de contraer nupcias, que lo recordamos perfectamente, ¿verdad? En la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en las buenas y en las malas. En todo momento estemos dispuestas a estar al lado de nuestro compañero en las buenas, pero también en las malas. También estar dispuestas a padecer todas las cosas que se tengan que padecer en el hogar al lado de mi esposo. Entonces, no podemos nosotros pensar que solamente va a ser algo bonito, que Dios nos presenta sin mancha, Dios nos hace aptos, pero también en esa capacidad Él nos concede
la bendición, el privilegio de padecer todo el tiempo por amor a nuestro compañero, a nuestro esposo. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Ahora, al final de esta expresión de Cantares, capítulo 1, en el versículo 9, menciona una palabra que es amiga mía. Y bueno, esta expresión de amiga mía quiere decir que no solo es su esposa, sino su amiga también es su amiga. ¿Y qué es una amiga? Es aquella en quien se puede confiar plenamente. Fíjense, hermanos, cómo Dios a nosotros nos ve como alguien en quien Él puede confiar plenamente. Cómo Él nos ve como alguien confiable, como alguien en quien Él puede descansar y puede encargarle todos los pendientes que Él quiere encargarnos, ¿sí? Pero no solamente eso, sino compartir todo con nosotros. Cuando el esposo, ¿verdad? Se siente triste, se siente enojado, molesto, pues ¿quién es la persona que lo escucha, que lo ve, que lo apoya? Bueno, pues es la esposa. Y en ese momento, pues, se convierte en su amiga. ¿Por qué? Bueno, porque le escucha, porque lo comprende, porque lo sobrelleva, porque aprende a amarlo a pesar de esa condición en la que se encuentra. Y entonces, aquí nosotros podemos ver cómo él también nos llama amiga mía, porque para él nosotros somos confiables, para él nosotros somos pues unas personas, una esposa en la que él puede descansar también, dejando los pendientes que él quiere encargarnos. Bueno, vamos a ver ahora el versículo 10. En el versículo 10 dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Y vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Dice la palabra de Dios así. Proverbios 1 dice en el versículo 8 y 9, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La sabiduría es lo que nos adorna, nos hace ver bellos y deseables. Dice la palabra de Dios en Cantares nuevamente, dice las mejillas, o dice hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Las mejillas, hermanos, es la parte del rostro que refleja nuestras emociones. Por ejemplo, cuando estamos contentos y emocionados, se refleja en nuestras mejillas, ¿verdad? Porque sonreímos. Y cuando estamos asustados o tristes, pues nuestras mejillas se palidecen, se ponen pálidas o cambia la forma de nuestras mejillas. La sabiduría nos hace manejar las emociones de una manera adecuada. Y la sabiduría representa precisamente el adorno que menciona la palabra de Dios ahí en Cantares capítulo 1, que dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la sabiduría nos hace manejar las emociones, pero nosotros debemos de ser sabios o debemos de tener esa sabiduría para saber cómo reaccionar en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y eso es lo que nos hace hermosos. Eso es lo que se refiere cuando dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Ahora vamos a ver qué dice en el que sigue, la frase que sigue, tu cuello entre los collares. El cuello representa la voluntad, hermanos. ¿Por qué la voluntad? Bueno, porque
El cuello es lo que voltea la cabeza en la dirección a la que debemos ir. Por ejemplo, si yo voy a voltear para el lado izquierdo, si me voy a dirigir al lado izquierdo, lo primero que giro es mi cuello y mi cuello dirige mi cabeza. El cuello con collares de oro representan a la persona cuya voluntad se somete a la sabiduría divina. Renuncia a sus propios caprichos para someterse a la voluntad de su amado. Entonces, ahí podemos ver el complemento. El cuello está representado, está adornado con oro, tiene collares y también dice en la primera parte que las mejillas son hermosas entre los pendientes. Entonces, quiere decir que esta frase completa significa eso, que yo voy a someter con toda sabiduría divina mi voluntad a la voluntad de Dios. Y voy a renunciar a mis caprichos, voy a renunciar a lo que yo quiero hacer, voy a renunciar a lo que mi carne me está pidiendo, voy a renunciar a lo que el mundo me está aconsejando, al derecho que supuestamente yo tengo. ¿Por qué? Bueno, porque voy a ceder ese derecho a mi amado. Y entonces, de esa manera, pues Dios a mí me ve hermosa, ¿verdad? Dios ve hermosa a su iglesia porque su iglesia, dice su palabra, que así como Cristo se sometió a su Padre, también la iglesia se somete a Cristo. El oro, hermanos, representa lo divino y la plata representa la redención. El precio de la redención que el Señor pagó por su novia valió la pena porque está bella, porque está hermosa. Valió la pena, dice la palabra de Dios en Isaías 53, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Entonces, para él, el pago que él pagó por su esposa valió la pena. En el versículo 11 vamos a poder ver de qué nos habla. Bueno, el versículo 11 dice, de Cantares 1, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Esta frase de zarcillos de oro te haremos, ahí habla en plural. Y cuando habla en plural quiere decir que es más de una persona los que se van a encargar de fabricar estas joyas para la esposa. Y nosotros sabemos que el plan de salvación que Dios planeó fue ejecutado por 3 personas. El Padre planeó, el Hijo ejecutó esa obra de redención, pero el Espíritu Santo aplica en la iglesia de Cristo esa salvación que Jesucristo ganó y que el Padre planeó. Habla de que todo lo ha hecho Él por nosotros. Todo lo hace Él, hermanos. Él planea, Él ejecuta, Él aplica todo lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué es entonces? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros en esta salvación y para ser hermoseados? ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? Pues lo único que tenemos que hacer es obedecerle en todo lo que Él nos diga. ¿Por qué, hermanos? Porque el resto lo hará Él y la obra que Él comenzó la terminará hasta el día de Jesucristo. Esto lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, y posteriormente vamos a leer Isaías 61, 10. Dice Filipenses 1, 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Él comienza la obra y Él la va a terminar. ¿Qué dice Isaías 61, 10? Leemos este hermoso versículo. Dice así, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia
como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjense, hermanos, qué hermoso. Él, hermanos, nos lleva al salón de belleza. Él es el que nos lleva al salón de belleza, como vimos en temas pasados. Nos da la vestidura para vestirnos y aparte de eso nos da las joyas para embellecernos para Él. ¿Sí? Entonces, ahí en Cantares 1 menciona que ellos iban a hacer este hermoso, la preciosa Trinidad, iban a fabricar esos arcillos de oro y esos tachonados de plata para poder darle ese, pues ese punto final, ¿verdad? La belleza de la novia que él está haciendo para sí mismo para el día que se lleven a cabo las bodas del Cordero. Ahora, hermanos, vamos a aplicar un poco esto y vamos a meditar esto para nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, nos cuesta creer lo que Dios dice de nosotros. Por ejemplo, cuando vemos esto, como él dice, a yegua de carros de Faraón te he comparado, amiga mía, y empieza él a hermosear, ¿verdad? A la novia, y dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, y luego dice, tu cuello entre los collares. Él empieza a elogiar a la novia, él empieza a elogiar a la que va a ser su esposa. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esto y lo aplicamos para nosotros, en lo personal, hermanos, yo no quiero hablar por ustedes, en lo personal, a veces nos cuesta creer lo que Dios dice de nosotros. Él nos llama bellos, pero nosotros no nos vemos así y es muy triste, hermanos, que pues sinceramente entre hermanos, entre nosotros no nos vemos así, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes me ven a mí y dijeran, no, la hermana, empiezan a ver mis defectos y porque tengo muchos defectos yo. Y entre hermanos, pues a lo mejor yo también veo a alguno de ustedes y podría yo en mis ojos carnales, ¿verdad? En mis ojos carnales podría yo ver pues muchos defectos, ¿verdad? Pero hermanos, entre Dios y nosotros, ¿quién creen que tiene la razón? Si yo a mis hermanos, si ustedes a sus hermanos, a la iglesia de Cristo, no logramos vernos entre nosotros hermosos, preciosos, bellos, perfectos, limpios, sin mancha, y vernos así como Él nos ve, entonces, o nosotros mismos, o sea, yo a mí misma, yo le digo a Dios, pero ¿cómo puedes decir eso de mí, Señor? Si tú sabes que mi corazón todavía está la carne combatiendo contra tu voluntad, contra tu palabra, contra el mismo espíritu, mi carne se opone diariamente, es una lucha terrible contra tu voluntad porque mi carne no quiere hacer tu voluntad. ¿Cómo es posible que tú me veas así, Señor, tan hermosa? Pero vuelvo a hacer la misma pregunta, entre Dios y nosotros, ¿quién tendrá la razón, hermanos? Bueno, ¿quién tendrá la perspectiva correcta de la realidad? Y bueno, la respuesta es obvia. Obviamente el Señor tiene la perspectiva correcta de la novia. Su percepción es la verdadera. Todo lo demás es una distorsión de la verdad. Ciertamente para Dios nosotros somos hermosos, somos preciosos, somos bellos. Para Dios su iglesia es perfecta, es sin mancha. Y para Él, al verla, después de su sacrificio, Él dijo, valió la pena. Y al momento de estarnos adornando con todas esas joyas, al proveernos de esa vestimenta tan limpia, tan pura, pues Él dice, yo amo y mi esposa está hermosa. Aunque el mundo entero diga que no, para mí mi esposa está hermosa. El rey es el único que ve a la campesina
como una reina, porque sabemos que la Sulamita, de la cual habla este capítulo 1 de Cantares, el rey es la única que ve a la campesina como una reina, aun cuando todavía está tostada por el sol, lastimada y perdida, él la ve hermosa, a pesar de que nosotros podamos ver que todavía tenemos defectos, todavía tenemos pecados en nuestra vida. Podríamos decirle a Dios, oye Dios, ¿acaso pues estás viendo bien, Señor, verdad? ¿Acaso nuestro Dios está alucinando o fantaseando? Es una pregunta no irrespetuosa, sino que como humanos, en nuestra corta vista, podríamos pensar así. ¿Acaso nuestro Dios, acaso el novio está pues viendo mal? ¿Está viendo a otra, a alguien que no somos nosotros? No, absolutamente no, hermanos. Más bien, Él está viendo con ojos proféticos. ¿Por qué con ojos proféticos? Porque Él está viendo el final desde el principio. ¿Qué dice Romanos 4:17? Romanos 4:17, y lo voy a leer. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Y fíjense cuál es la característica de el esposo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para nosotros el principio es hoy. Para nosotros ahorita pues estamos en ese inicio, ¿verdad? En ese proceso de ir a la patria celestial, a nuestra nueva morada, a nuestra morada verdadera. Pero para Dios el principio fue antes que el pecado. O sea, antes de que Adán y Eva pecaran, cuando todo era perfecto en el jardín del Edén, al final seremos lo que Dios quería que fuéramos al inicio. Hasta su creación volverá a ser perfecta. Entonces, vamos a ver qué dice Apocalipsis 21 del 5 al 6. Y esto nos va a aclarar un poquito más este punto. Apocalipsis 21, 5 y 6. Dice así, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hecho está y que Él es el principio y que Él es el fin. Quiere decir que lo que Él ha determinado que nosotros lleguemos a ser, para Él ya está hecho, porque dice en Romanos lo que leímos, que Él dice que menciona las cosas que no son como si ya fuesen. Dice que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Bueno, porque Él es poderoso para llevar a cabo y cumplir su promesa de que si Él comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a seguir perfeccionando, la va a seguir avanzando, la va a seguir llevando a cabo hasta el día de Jesucristo, hasta terminarla. Dios no es un esposo que deje las cosas a medias, no es un esposo, ¿verdad? Como ahora los matrimonios, que bueno, ya no me entendí contigo, no me pareciste bien, no me gusta cómo eres y entonces, ¿sabes qué? Pues mejor nos separamos y cada quien por su lado y ahí se acabó el compromiso. Dios en su palabra hace un pacto eterno con su esposa y Él dice que así como Él inicia el compromiso, Él va a llegar hasta el final y va a cumplir todo lo que Él nos prometió a nosotros
hasta el día en que lleguemos a su presencia. Esto es algo hermoso, hermanos. El Señor nos dice, yo ya te he dado las cualidades que necesitas. Yo te formé, ya vi lo que eras y lo que serás, y yo sé quién eres. No te preocupes. No, para Dios nosotros no somos alguien extraño. Él ya nos conoce perfectamente cómo somos, pero Él nos da las cualidades que necesitamos. Él nos viste, Él nos enjolla, Él nos embellece y nos tiene, ¿verdad?, en ese salón de belleza todos los días para que nosotros podamos estar siendo preparados para el momento en el que nuestro Señor Jesucristo venga por su esposa. Entonces, vamos a llegar a la conclusión. Sabiendo esto, nos es más fácil entender por qué el Señor nos ve hermosos y perfectos, porque así nos creó, porque así creó al hombre, lo creó perfecto, y a eso nos restaurará. O sea, Él ya no nos había, Él había creado al ser humano perfecto, sin mancha, sin pecado. El hombre cayó por su voluntad, pero no va a dejar al hombre así, sino que lo va a restaurar de tal manera que volvamos a ser aquello que fuimos al principio, aquello que el hombre fue en su inicio. Un hombre, una mujer que eran perfectos, santos y sin mancha, que hablaban cara a cara con Dios, ¿verdad? Que Él se paseaba ahí en el puerto y tenían comunión con Él. ¿Y qué entonces, qué pide Él de nosotros? Todo lo que Él pide de nosotros es que le creamos, que nos dejemos llevar a ese salón de belleza. Cuando nosotros vamos al salón de belleza, bueno, nos ponemos a la disposición de la persona que está trabajando ahí y Él es el que se encarga, porque Él es el experto en embellecer a la gente que va a su salón. No vamos y empezamos a enseñarle cómo debe de hacer las cosas, no. Lo que Él pide de nosotros es que le creamos, que nos pongamos de acuerdo con Él y nos unamos a su proceso, que el proceso no es fácil, que el proceso es doloroso, que el proceso tiene que ver con lágrimas y negación a nuestro yo. Pues sí, ciertamente a eso se refiere este proceso, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a seguirle, ¿verdad? A padecer, a renunciar a nuestro viejo hombre, a matar, a hacer morir al viejo hombre. Pero Él no nos dice, ve y deja morir tu viejo hombre, sino que Él dice, yo comencé en ti la obra buena y yo la voy a completar. Estás en mis manos, porque a veces, hermanos, cuando nosotros vemos nuestra vida, a veces podríamos pensar, Señor, yo estoy tan lejos de, de pertenecer a ese grupo tuyo sin manchas y contaminación, pero cuando Él en su palabra nos habla con este versículo de Cantares 1, donde Él nos ve hermosos, donde Él ya ve a completada la obra que inició en nosotros, entonces Él nos anima para que no nos desanimemos, para que no nos alejemos de Él, para que no claudiquemos, para que no desmayemos. Al contrario, como dijo el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado, dice, sino que una cosa hago, extendiéndome, dice, a lo que está delante y olvidándome de lo que queda atrás, prosigo a la meta. Entonces, el apóstol Pablo nos da un ejemplo perfecto de cuál debe de ser nuestra actitud. El apóstol Pablo se puso en las manos de ese hermoso esposo y él dice, yo sigo a la meta. Yo sé que miserable soy, yo sé que lo que no quiero, eso hago. Yo sé que hay
algo en mis miembros que quiere desobedecer a Dios, pero yo prosigo a la meta. Hermanos, así como la palabra de Dios tuvo poder para crear el universo, para crear al hombre, también su amor perfecto tiene poder para sanar y restaurar nuestra vida. Nosotros no somos un caso perdido. Sus hijos, sus nietos, sus vecinos, sus padres, sus hermanos, por los cuales ustedes están orando, su esposo, su esposa, por los cuales ustedes están orando para que se acerquen a Cristo, no son casos perdidos para Dios. Dios tiene poder para resucitar muertos. Y en su palabra dice que así como Él a nosotros, pues tuvo compasión de nosotros, dice, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Nadie en este mundo para Dios es un caso perdido. Dios es poderoso y su amor es tan inmenso que Él tiene poder para sanar la herida más apestosa y más terrible que pueda tener el ser humano. Lo que solamente tenemos que hacer es dejarnos llevar como la ovejita, ¿verdad?, en los brazos del pastor para que Él nos lleve al redil y ahí Él empiece ese proceso de sanar nuestra vida y cambiar nuestra vida. Entonces, hermanos, bueno, este es el tema de hoy. El próximo martes, si Dios nos presta vida, veremos lo que la novia dice luego de oír las palabras del amor del rey. Vamos a ver cómo responde la novia a estas hermosas palabras que el rey le dijo a ella. Dios les bendiga.